Bueno, muy buenos días. Qué bueno estar con ustedes. Bien, ¿cuántos, cuánto les gustan las películas sobre la vida real que muestran a personas que logran superar cómo no, que logran superar obstáculos que parecen insalvables? ¿O cuánto les gustan esas historias como inspiradoras de gente de la vida real, no superhéroes, sino gente de la vida real que logra superar situaciones muy, muy difíciles? Bueno, ahorita estoy leyendo un libro que se los super recomiendo, que la traducción, el título en español se llama La bailarina de Auschwitz, y es la historia de una chica de 16 años que es llevada a Auschwitz y logra sobrevivir, y bueno, toda la historia muy dura de ella, pero como ahorita ella es terapeuta profesional, tiene un doctorado y ayuda a otras personas a superar, y realmente es un libro muy inspirador porque eh, creo que todos nosotros tenemos cosas duras y cosas difíciles en nuestra vida, pero, pero por ejemplo la historia de esta chica uno dice, Dios mío, ¿cómo logró superar eso? Y hay muchas cosas allí que son muy valiosas. Ahora, hoy quiero que hablemos de eso, hablemos de lo que tienen en común esas personas que logran superar esas historias tan difíciles, tan terribles. Y algo que los escritores y ella escribe, y Víctor Frank, un terapeuta, también dice sobre esto, es que logra que esta gente supere estas situaciones tan duras es que logra vivir por algo que está más allá de ellos mismos, algo que les da un sentido que está fuera de ellos. Y logran poner sus circunstancias, lo que están viviendo en ese momento, su historia, en el contexto de una historia mayor. Diferentes historias mayores, pero logra como mirar más allá. Y en esta época que no hay grandes verdades, que de alguna manera todo parece posible y que parece que no hay claridad entre lo bueno y lo malo, es bueno recordar que consciente o inconscientemente enfrentamos nuestra historia, nuestra propia historia, a la luz de una historia mayor. Una historia que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro ser, que le da sentido a nuestra historia personal. Y si nuestra historia personal no cuadra en esa historia mayor o no tiene claro cuál es su historia mayor, seguramente nuestra historia empieza a perder sentido. Precisamente dos reconocidos autores dicen, lo cierto es que vivir auténticamente significa que debemos interrogarnos siquiera una vez si acaso la vida misma tiene sentido, dice una terapeuta, Diana Cohen, estudiosa del suicidio. Y Víctor Frank, un psiquiatra muy reconocido que pasó por los campos de concentración, también dice, cuando uno se enfrenta a un destino ineludible, inapelable e irrevocable, entonces la vida ofrece la oportunidad de realizar el valor supremo, de suplir el sentido más profundo, aceptar el sufrimiento. Por eso es que quiero que veamos hoy cómo yo en mi propia vida he construido el significado de mi historia en el marco de una historia mayor, la historia de Dios expresada en la Biblia. Veamos las posibles historias que hay, las posibles soluciones a esas historias mayores, y sobre todo invitarte a que tu historia, tu vida, tu propia historia, se una a su historia, a la historia de Dios, que es la mejor historia. Por eso hoy se titula Mi historia, su historia, tu historia, aunque no sé, hay veces creo que cambiamos creo que cambié el orden de los pronombres, pero vamos a empezar con mi historia. Entonces, yo nací en un hogar de dos intelectuales de su época, de los 70.
Eh, Mi mamá fue la primera ingeniera administradora que tuvo la Universidad Nacional. Y mi papá, mucha gente dice que en su época era el matemático el mejor matemático que había en esa época en Colombia. Era ingeniero también. Y él se ganó una beca para hacer un doctorado, un PhD en Stanford. Estamos hablando de los 70, ahorita no más. Pero también era un papá con una enfermedad psiquiátrica, trastorno afectivo bipolar. Fuimos a Estados Unidos, yo fui casi muy pequeño, de bebé, y estuvimos allá 5 años. Mi papá haciendo su doctorado y mi mamá, en medio de estar allí, logró también hacer una maestría. Lo triste de esta historia es que mi papá, en medio de su brillantez, de tantas cosas valiosas que tenía, debido a su enfermedad, él estaba en tratamiento psiquiátrico, pero desafortunadamente, por causa de su enfermedad, él termina suicidándose. Yo tenía 4 años y medio. Y recuerdo cuando mi mamá me contó que mi papá había muerto, recuerdo llorar mucho, recuerdo a mi mamá diciéndome que tranquilo, que era normal que llorara, que estaba bien que llorara. Y yo en ese momento realmente no entendí que mi papá se había suicidado, entendí que había muerto de una enfermedad grave. Yo vivo una niñez la verdad, los recuerdos que tengo de mi niñez son una niñez feliz, contento, yendo al colegio, un niño normal, aunque sí recuerdo que había una nostalgia constante y una nostalgia sobre todo por la ausencia de papá. Pero mi relación con mi mamá era muy estrecha, mi mamá siempre fue muy cercana y tengo muy buenos recuerdos de esa época, pero siempre esa nostalgia. Y como a los 12 años, yo vuelvo, yo cada cierto tiempo le preguntaba a mi mamá de que había muerto mi papá y ella me contestaba de psicosis maníaco-depresiva, que era como se llamaba en esa época la enfermedad. Y bueno, eso quedaba ahí. Pero otra vez más pregunté, ella volvió y me contestó, yo le dije, pero ¿cómo así psicosis maníaco-depresiva? ¿Qué es eso? Y entonces allí me contó que se había suicidado. Recuerdo que me golpeó mucho, todavía recuerdo ese momento también. Porque hasta ese momento yo no había entendido. Yo sabía que mi papá había muerto, pero no entendía cómo, por qué, dónde. Y bueno, yo sigo siendo un niño tranquilo, un niño que le va bien en el colegio, un poquito solitario, pero ya a los 16 años empiezo a sufrir de una depresión muy profunda. Eh, Empiezo a sentirme muy mal conmigo mismo, muy triste. Yo creo que el síntoma más grave que por el cual mi mamá se preocupó realmente fue que empecé a no querer comer. Yo era muy comelón, yo jugaba baloncesto y comía mucho. Sí, era más comelón, más. Y era mucho más flaco de lo que era ahorita. Y realmente la depresión es un dolor muy fuerte y algunos que la han vivido pueden entender un poco. O sea, yo no me quería levantar de la cama, no quería enfrentar la vida básicamente. Y bueno, mi mamá me recomienda con una psicoanalista, esto fue el último año de bachillerato. Mis profesores muy preocupados por mí, me apoyaron, bueno, muchas cosas. Fue un año muy duro, la verdad, un año muy, muy duro, de mucho dolor emocional. Yo me acuerdo que había dos momentos, o un momento muy duro en esos momentos, y era la noche cuando ya todo se apagaba. Yo sabía que mi mamá iba a dormir, porque yo sabía que yo iba a pasar una noche en vela y con mucha angustia y con mucho dolor, y como sin saber cómo lograr calmar ese dolor. Y, y bueno, estando en medio de ese proceso, me logro graduar del bachillerato. Mi conclusión ahorita es que me gradué porque tenía un buen historial académico, porque realmente ese año fue un año
en que me fue muy mal, pero me fue bien en el ICFES, los profesores me conocían, había sido un buen estudiante y yo me graduó. Y cuando me graduó, se dispara la otra frase de la enfermedad que mi papá sufrió, que es la parte maníaca que siempre para mí es más difícil de describir que la depresiva. Básicamente la manía como que uno siente que es dueño del mundo y la manera como yo le ilustro es que si cuando uno está deprimido uno camina como con los pies enterrados en el piso, como que le cuesta andar por la vida. Cuando uno está maníaco es como 5 centímetros encima del piso, o sea, uno se siente superhéroe capaz de enfrentar todo y eso me llevó a mí a hacer cosas irresponsables, a hacer cosas que cuando yo bajaba de la manía me sentía como que ese no soy yo. Y bueno, hay todo un proceso allí y cuando eso pasa, mi psicoanalista con la que estaba en terapia, ya llevaba un muy buen tiempo en terapia, se asusta porque en medio de esa irresponsabilidad yo podía terminar haciendo algo, haciéndome daño. Entonces me envía al psiquiatra. Ahora, una de las cosas que se me olvidó decir es que en medio de la depresión obviamente hay pensamientos de quererse hacer daño. Yo quería morirme. Nunca pensé en el suicidio como en sí, porque básicamente yo sentía que no podía repetir la historia de mi papá, sobre todo porque yo decía, a mi mamá le dio muy duro lo de mi papá, pues le va a dar muy duro. Si yo llego a suicidarme, acabo con la vida de mi mamá. Y yo sentía que yo podía como tener decisiones sobre mi propia vida, pero no sobre la vida de mi mamá. Entonces, en medio de la manía, empiezo tratamiento psiquiátrico. Y realmente el tratamiento psiquiátrico me ayudó muchísimo. Empecé un medicamento que se llama carbonato de litio y me empezó a estabilizar, a estabilizar, a estabilizar. Fue un proceso a largo plazo, pero realmente me empecé a estabilizar. Y empecé a entender un poco más, en medio de todo ese proceso, en medio de la terapia y todo, empecé a empatizar y a entender un poco más lo que mi papá sufrió. Perdoné a mi papá. Bueno, estando en ese proceso, yo me estabilizo, dejo de tener síntomas, pero sigo teniendo en la mente que la vida no tiene sentido. Por la razón por la que la depresión empezó fue porque yo empecé a preguntarme, bueno, a mí mi mamá me enseñó a ser buen hijo, a ser honesto, a ser responsable, a ser buen estudiante, pero de todo eso, ¿qué se va a quedar si finalmente algún día me voy a morir? Ahora que una persona de 16 años se pregunte esas cosas, tiene su parte normal, pero también su parte no tan normal. Pero en mi caso era porque para mí la muerte siempre había estado ahí. Parte de la nostalgia era que yo siempre había sentido pues, que la muerte era algo muy real, muy cercano. Entonces los síntomas se acaban, pero la pregunta existencial queda allí. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué vivir? Entonces yo ya me sentía bien, pero al mismo tiempo decía, la vida no tiene sentido realmente. Y ahí, es en ese momento que un compañero de baloncesto me habla de Jesucristo. Ahora, mi historia religiosa era cero. O sea, literal, yo había ido a la iglesia creo que una vez o dos en mi vida. Yo con Dios realmente ni para bien ni para mal. En medio de mis preguntas filosóficas había llegado a la conclusión que de pronto había un Dios que había creado el universo, pero la verdad yo con Dios, nada. Y un cierto día, este compañero de básquetbol, un muy buen jugador de baloncesto, que ahorita dirige, es entrenador, me habló de Jesús, me dijo, no, Jesús cambió mi vida. Y era verdad, porque él era requete contracreído y de la noche a la mañana se volvió humilde y conversador y pude hablar con él. Y él realmente era muy buen jugador de básquetbol, fue selección Colombia y todo, yo nunca llegué a esos niveles. Pero él me dijo, Jesucristo cambió mi vida, me invitó a unas conferencias y en una de esas conferencias, curiosamente, en una de las conferencias Dios de manera providencial permitió que el que hablara al frente fuera un predicador que habló sobre la búsqueda de la felicidad.
y fue una conferencia basada en el libro de Eclesiastés. Entonces en esa conferencia este hombre dijo, miren, usted puede buscar la felicidad en todos lados, Salomón la buscó en todos lados, en mujeres, en sexo, en placer, en todo, pero Salomón al final de sus tiempos llega a la conclusión que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, que la verdadera felicidad está en amar a Dios, en seguirle, en obedecerle. Y entonces él dijo ese día, mire, si usted quiere realmente encontrar propósito, significado, la felicidad, usted necesita buscar la felicidad en Dios. Y ese día yo dije, pues, bueno, pues con Dios, yo no sé ni siquiera quién es ese Dios, pero pues ya que están proponiendo un camino para encontrar el significado y propósito, miremos a ver eso qué es. Y me acuerdo que él le explicó que Dios había muerto en la cruz por nosotros, que si le entregamos nuestra vida a Él teníamos vida eterna. Y eso, en ese momento, eso de la vida eterna para mí fue como lo más importante. ¿Por qué? Porque para mí morirme era algo muy real. Yo sentía que en cualquier momento me podía morir y yo decía, bueno, ¿y si me muero, qué pasa? Y entonces saber que podía tener vida eterna, que Jesús me garantizaba vida eterna, eso para mí fue súper importante. Y ese día le entregué mi vida a Jesucristo. Todavía tengo la fecha, 15 de mayo del 92, ya hace 30 años, ayer. Y ahí empieza mi vida a cobrar sentido y empieza mi vida a... La invitación que quiero hacerles hoy es a que sus vidas se enmarquen dentro de una historia más grande, que tu historia se enmarque dentro de una historia más grande. En ese momento, mi vida empezó a enmarcarse en la historia de lo que Dios está haciendo con la humanidad. En ese momento entendí que Dios había muerto por mí, que tenía vida eterna, o sea, que mi historia iba a trascender la muerte. Y empecé a caminar, y la verdad, la transformación que Jesús trajo a mi vida fue impresionante. Yo era un muchacho bien portado, o sea, realmente yo socialmente era un buen chico, pero mi vida no tenía sentido, mi vida no tenía significado. Entonces recuerdo mucho que la gente me decía, bueno, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Y yo le paré poquito, le dio propósito y significado. Pero claro, la gente muchas veces espera que Jesús como que lo saque a uno del alcoholismo, de, no sé, de muchas cosas malas. Y yo no, yo era un chico socialmente bien portado. Obviamente tenía mis pecados ocultos, pero en general, lo más importante que Dios hizo en ese momento fue darle propósito y significado a mi vida. Y empecé a caminar sabiendo que había alguien que me amaba, que mi vida era más, que cuando me muriera algo iba a quedar de mí. Y eso fue muy importante. Entonces yo empiezo a caminar con Dios, empiezo a caminar con Jesucristo, empiezo a tratar de obedecerlo, empiezo a ver en ese momento ya pecado, cosas que tengo que cambiar. Dios me da herramientas para perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá, perdonarme a mí mismo. Toda esa historia del suicidio de mi papá tenía una cantidad de consecuencias emocionales que Dios me fue permitiendo sanar. Y algo que para mí hoy en día veo con más gozo y más gratitud y me parece aún mucho más grande de lo que siempre me ha parecido, es que como a los 6 meses yo empiezo a orar y empiezo a consultar con los pastores de la iglesia en esa época por sanidad. Y digo que lo veo ahora con mucha gratitud porque ahorita les voy a contar un poco más adelante cómo estamos, pero yo digo, mi pobre mamá debe haberse asustado mucho. Porque yo empecé a orar y orar por sanidad y llegó un momento dado en que tomé la decisión de dejar el medicamento y dejar la terapia. Y yo tenía una convicción muy profunda. Me acuerdo que yo le dije a mi psiquiatra, no es que yo esté completamente sano, pero mi problema más serio, que es que mi vida no tiene propósito y significado, está solucionado. Y con Dios, me acuerdo que yo le dije eso, y yo con Dios podemos ir trabajando las otras cosas. Mi psiquiatra obviamente no estaba muy contento, pero pues finalmente yo tomé esa decisión en oración, la iglesia sabía, etc. Lo impresionante de eso es que son más de 30 años ya de sanidad completa y he tenido situaciones muy duras.
Y eso fue parte de lo que Dios me regaló en ese momento. Ahora, siguiendo adelante, yo estudiaba biología en la Universidad Nacional y tenía un muy buen amigo que era ateo, pero éramos muy buenos amigos y yo le hablaba de Jesús y él me hablaba de Richard Dawkins y el ateísmo. Y era una conversación muy fluida y había muy buena relación. Y obviamente yo, bueno, todo lo que uno hace como cristiano, hablarle de Jesús, servirle, realmente éramos buenos amigos. Y al final de la carrera hay dos materias que uno en biología, en la nacional en esa época, espera con ansia. Una se llama Ecología Regional Continental y la otra se llama Ecología Regional Marina. Y la razón por la que uno las espera con ansia es porque en Ecología Regional Continental uno se va como 15 días nos fuimos a los llanos orientales y se va a mirar animalitos, a coger animalitos y hacer lo que a todo biólogo le encanta, que es estar en el campo y recoger muestras y bueno, y Ecología Regional Marina es lo mismo, pero en el mar. Y yo empecé a estudiar biología por biología marina. Entonces, bueno, hay siempre esa expectativa. Y nos vamos para Ecología Regional Continental, el grupo, Giovanni, yo llevé mi carpa, Giovanni y yo dormíamos en la misma carpa. Y estando allá, Giovanni muere ahogado. Yo sé que parece hay veces como que mis historias como que, o sea, como increíbles. Yo me acuerdo que fuimos mediodía, fuimos a refrescarnos un rato a un lago que había allí, era en Piscilago, en los llanos orientales. Y estábamos todo el grupo allí, llamaron a almorzar, salimos todos a almorzar. Y de pronto Giovanni por ningún lado. Entonces empezamos a buscar a Giovanni, que Giovanni aquí, que Giovanni allá, ¿dónde estará? Pues a la hora lo encontramos en el fondo del lago. Y yo ayudé a sacar a Giovanni del lago. Realmente fue un momento muy difícil para mí. Muy, 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 muy difícil. Recuerdo que mi fe me alcanzó en ese momento para pedirle a Dios que resucitara a Giovanni. Yo estaba convencido que Dios lo podía resucitar. Oré mucho por él. Y fue muy doloroso porque además yo venía, antesitos de irme a esa salida de campo, yo había hablado con una consejera en la iglesia porque yo me estaba sintiendo muy mal e incapaz de obedecer a Dios. Básicamente eso era lo que me tenía en crisis. Entonces ella me dijo, pues váyase a la salida y cuando regrese empezamos la terapia. Resulta que a Dios se le ocurrió empezar la terapia en la salida de campo con lo de la muerte de Giovanni. Realmente fue una cosa muy dura que yo decía, Señor, ¿tú qué estás haciendo? O sea, ¿esto qué sentido tiene? Y llegué, fue un momento muy, 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 muy difícil. Creo que esa es una de las razones por las que estoy seguro que Dios me sanó, porque ese fue un momento en el que, psiquiátricamente hablando, se debería haber disparado mi enfermedad otra vez. Pero no. Tuve una crisis muy fuerte, una crisis de fe, tratando de entender por qué Dios había permitido lo que había permitido. Y en medio de ese proceso entendí algo que a uno le enseñan, pero que para mí tuve que pasar por eso para entenderlo. Y es que entendí que Dios realmente me ama incondicionalmente. O sea, ese año, porque eso fue un año de crisis, ese año yo, siendo muy honesto, muy, muy, muy coherente con lo que estaba pasando, yo renuncié al liderazgo que tenía. Yo era parte de un grupo estudiantil cristiano, renuncié a eso. Yo era parte del liderazgo en la iglesia, renuncié a eso. Yo solo iba a la iglesia y a terapia, nada más. Yo no era capaz ni de llamarme cristiano, la verdad. Y no obedecía a Dios, no estaba caminando con Dios en ese tiempo. Pero iba a terapia y iba a la reunión de los domingos. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios, yo no tengo ni fuerzas ni para orar, ni para medio orar. Y yo le decía, en esas circunstancias donde estoy, la verdad no doy más. Y yo recuerdo a Dios diciéndome en todo ese año, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y la verdad fue algo
muy, muy, muy significativo para mí, porque en ese momento, con todo ese proceso, entendí que Dios nos ama a- aunque nos portemos bien o aunque nos portemos mal. Como dice Romanos 5:8 más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y parte de mi crisis era que había pecados, comportamientos que yo tenía que yo sentía que nunca iba a lograr superar. Y Dios me dijo, así no los superes, yo te sigo amando. Y lo curioso es que esa libertad de que Él me amaba, aún en los momentos en los que desobedecía, eso me dio después el poder para superar comportamientos pecaminosos que la verdad yo creí que siempre iba a luchar con ellos. Y ahí entendí también que no solamente era que Jesús había venido a salvarme y a darme vida eterna, que es muy importante. Ahí entiendo también que la vida con Cristo tiene que ser algo más. Por eso lo de la historia, porque muchas veces yo siento que cuando recibimos el mensaje, por lo menos en mi caso, cuando yo recibí el mensaje, yo sentí que el tema y el mensaje era acerca de mí, era acerca de que Dios me había rescatado a mí. Y hay una dimensión que es cierta en eso, pero hay otra dimensión más grande y es que, claro, es acerca de una historia que Él está haciendo en mí, pero es acerca de una historia más grande. Y una de las cosas que yo tuve que ir aprendiendo es que ser cristiano no solamente es creer en Jesús, sino es dejar que ese Jesús lo introduzca a uno en un proyecto más grande, en un proyecto más importante, en un proyecto más trascendental, en un proyecto que está fuera de uno. Y eso empezó a trabajar ahí. A la luz de ese proceso, Dios me permitió terminar el proceso. Cuando terminó el proceso, hablando de milagros y de providencias, cuando terminó el proceso, recuerdo el día que terminé el proceso, mi mamá me llamó al teléfono de la iglesia. Yo no sé de dónde sacó el teléfono. Me acuerdo contestando el teléfono y ella me dice, le tengo trabajo en Cali. Todo esto pasó en Bogotá, por si no les había dicho. Le tengo trabajo en Cali. Yo, bueno, pues vámonos para Cali. Yo sentí a Dios diciéndome, usted está listo para irse a vivir a otra ciudad. Entonces me vine para Cali y aquí conocí a mi preciosa esposa. Y Dios empezó a regalarme cosas que yo, la verdad, siempre había tenido pánico de enfrentar. Ser esposo, tenía muchas ganas de ser esposo, pero me daba pánico. ¿Por qué? Pues porque yo nunca había visto que era un esposo. Así de sencillo. Y ser papá, peor. Yo recuerdo, tanto recuerdo que yo pensaba, mi papá murió cuando él tenía 30 años. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo decía, 30 años, mi papá estaba muy grande. Claro, cuando uno tiene 25, 26, 30 años, 30 años no está muy joven. Y yo recuerdo que a mí me daba pánico llegar a los 30. Me daba mucho miedo. Lo más bonito de todo es que yo llegué a los 30 con una hija, Ana Sofía, y ni cuenta me di, o sea, ni cuenta me di que eran 30 y que todos los miedos que tenía. Dios me regaló mucha sanidad para poder ser esposo, para poder ser papá, y me regaló pues la familia que tengo ahorita. Y entonces entendí que hay una historia más grande, empecé a entender eso de la historia más grande, y también empecé a entender que parte de lo que Dios me había regalado, y eso lo entendí cuando salí de Bogotá, era la comunidad, era la gente que me había amado en medio del proceso. Y que uno da por sentado, pues porque uno vive ahí y uno, pues, como dicen por ahí, uno no lo pierde, no lo valora. Cuando yo salgo de Bogotá y empiezo a enfrentar la vida aquí en Cali solo, empiezo a darme cuenta de lo valioso que tenía ya, de mis amigos, de los compañeros de batalla cristianos con los que caminé. Y bueno, empiezo a caminar aquí con mi familia. Y entonces empiezo a mirar la iglesia, empiezo a servir dentro de la iglesia, empiezo a ser parte de un movimiento estudiantil que ustedes conocen, CRU. Empiezo a tratar de ayudar a que la gente se acerque a Jesús, empiezo a ir a la universidad. Y en el 2007 voy a Corea del Sur, veo un país en el que el Evangelio ha hecho muchas cosas.
Y yo digo, bueno, ¿y en Colombia por qué la iglesia crece, crece y crece y Colombia sigue igual de mal? Y empiezo a preguntarme por eso y empiezo a darme cuenta que no solamente hay una identidad que Dios nos da en Él, al hacernos hijos, al creer en Él, no solamente hay una comunidad que Él nos da, que es esa gente con la que caminamos juntos, esa gente que nos muestra el amor de Dios, esa gente a la que amamos, sino también que hay una misión. Y la misión tiene que ver con esa transformación que el Evangelio puede traer. Y ahí empecé a construir esa idea de mi historia a la luz de una historia más grande. Y ahí empecé a ver, a pensar en el final feliz de la historia. Y algo que me ha ayudado mucho, y que ahorita vamos a ver la historia de Dios de manera grande, lo que yo amo su historia, es que el final feliz no es vida eterna para mí. El final feliz no es vida eterna para todos los que crean en Jesús. El final feliz es vida eterna y cielos nuevos y tierra nueva, es resurrección, es una vida material cambiada, transformada, no más lágrimas, no más dolor, no más llanto. Y es así, caminando, que esa gran historia empieza a dar sentido a mi historia. Y caminamos como familia, con mi esposa, caminamos en medio de ese proceso. Y entonces viene una situación que ahorita estamos enfrentando en medio del crecer, y es que mi hija también a los 15 años empieza a sufrir también de trastorno afectivo bipolar, Anita. Y empieza a preguntarme, ¿cómo cuadra eso en la gran historia de Dios? ¿Cómo logro yo enfrentar que mi hija sufra lo que yo sufrí, que yo nunca le deseé a nadie? ¿Cómo logro enfrentar eso? Y es un proceso. No hay fórmulas mágicas. Una de las maneras de saber que una historia es falsa es que te prometa fórmulas mágicas. Cualquier historia que te prometa fórmulas mágicas no está contestando a la realidad de la experiencia humana. La realidad de la experiencia humana es que la experiencia humana tiene cosas muy buenas, pero también tiene situaciones muy difíciles. Y necesitamos una gran historia que conteste no solamente a lo bueno, no solamente nos anime a caminar, sino que también nos dé herramientas para las situaciones difíciles. Y esta situación de Anita ha sido de lo más difíciles que hemos enfrentado como familia. Y hemos tenido que recurrir a que Dios es bueno, que Dios mostró su amor en Jesucristo, que finalmente todo va a ser transformado, que nuestra hija va a ser sana en algún momento de la historia, a este lado de la eternidad o al otro. Que mi hija está en su proceso y que podemos descansar en el proceso que Dios está haciendo con ella porque ella ya es adulta, y ella está enfrentando, gracias a Dios, todo esto con Dios. Y ojo, y vuelvo y repito esto, que mi historia y que tu historia tenga sentido no significa que mi historia o que tu historia tiene que ser color de rosas. Cualquier historia que diga que la vida va a ser una vida de éxito y triunfo, nada más, simplemente es una historia que no está respondiendo a toda la experiencia humana. En nuestra familia seguimos luchando. Nuestra historia tiene sentido a la luz de la gran historia. Pero eso no significa que no suframos, que no nos preguntemos, que no luchemos. Anita ahorita, gracias a Dios, está estable. Está mucho mejor, está creciendo en su relación con Dios. Es una valiente que enfrenta su enfermedad agarrada de la mano de Dios. Tenemos a María Alejandra, que es una gran historia que Dios le haya regalado ir a Harvard. Y ella está aprovechando esa gran oportunidad, pero también ella sufre allí en medio de sufre por la soledad, por la distancia. Pero lo bonito es que también lo está enfrentando todo eso agarrada de la mano de Dios. Mi esposa y yo crecemos, nos gozamos, nos afligimos, pero siempre sabiendo algo, que nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo,
nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. 2 Corintios 4:17. Así que esa es mi historia. Pero ¿cuál es esa gran historia en la cual estamos aprendiendo? Yo estoy aprendiendo a que mi historia se introduzca. ¿Cuál es la historia de Dios? ¿Cuáles son las historias alternativas? Miren, en el funeral de Giovanni y mi amigo ateo, en el funeral, o sea, estamos hablando del momento en que estaban enterrando a Giovanni, cantaron una canción de Silvio Rodríguez que a mí me puso a llorar. La canción dice: me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta, una palabra allí grosera. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Estos eran los amigos de Giovanni con guitarra en mano, ateos, dando sentido a la historia de Giovanni. Y ese es el punto. Querrámoslo o no, tratamos de darle sentido a nuestra historia a la luz de alguna historia mayor. Ellos le estaban dando sentido a la vida de Giovanni a la luz de la historia del ateísmo y era muy doloroso, muy doloroso. Así que, ¿qué le da sentido a tu historia? ¿Qué te trasnocha? ¿Qué te alegra? ¿Qué te devastaría si lo pierdes? ¿Cómo le das sentido a tu historia? Escuchemos pues la historia de Dios en la Biblia y comparémoslas con algunas historias alternativas y veamos cómo le pueden dar sentido a tu historia. Uno puede resumir la historia de Dios en la Biblia en 4 escenas: creación, que es de donde venimos; el pecado, la maldad; la caída, que en la Biblia nos enseña, nos responde a de dónde viene el mal; la redención, que es cómo solucionamos el problema del mal; y el final feliz, para dónde vamos. Ahora, en cuanto a la creación, la historia del ateísmo en cuanto a la creación nos dice que Dios no existe y que el mundo, el universo, se creó de la nada. El universo es eterno e impersonal. O se creó de la nada, pero sigue siendo impersonal. En el cristianismo, un Dios amoroso nos creó. Y hay otra historia que es la historia de lo que llama el panteísmo, que dice que todo es Dios, somos parte de Dios, el universo es Dios. Y en esa el universo es eterno e impersonal, pero siempre ha estado ahí porque es Dios. Ahora, ¿cuál historia da más sentido a todo? Para mí, saber que fui creado por un Dios amoroso me recuerda que a pesar de que la vida es difícil, Él sigue estando cerca y conmigo y que tiene un propósito eterno conmigo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vienes? ¿Qué da sentido a tu vida? ¿Entiendes que eres creado por Dios? ¿Realmente eso es real en tu vida? ¿Entiendes que fuiste creado con un propósito, con un significado? ¿Eres especial? ¿Dios te ama? ¿O sin quererlo piensas, o de manera consciente, que Dios no existe? Y la realidad es que si Dios no existe y si el universo es un accidente cósmico, tú también eres un accidente cósmico y es difícil encontrarle sentido a la vida allí. O puedes pensar que eres parte de Dios, que tú y Dios eres lo mismo, que el universo y tú eres Dios. El problema con ese discurso es que da un poco más de sentido a la vida, pero no encuentras amor, no encuentras relación personal con Dios. La maldad. ¿Cuál es el origen de la maldad? La caída, lo que la Biblia habla del pecado, de la rebelión del ser humano con el hombre. De acuerdo al ateísmo, realmente la maldad no existe. Foucault, filósofo actual, dice que realmente la historia la cuentan los poderosos y la razón y los vencedores. Y la razón por la que ahorita vemos, por ejemplo, a los nazis como los malos es porque pues ganaron los del otro bando.
Finalmente es solo cuestión de que qué grupo humano tiene el poder. No hay forma objetiva de definir lo que es bueno y lo que es malo en el ateísmo. Es difícil. Ahora, en la otra visión, en lo que llamamos el panteísmo, la maldad es una ilusión. Realmente somos dioses que no nos hemos dado cuenta que podemos crear lo que nosotros nos imaginemos y que tenemos poder infinito porque si logramos entrar en conexión con ese ser divino, podemos imaginar y crear lo que queramos. Para la maldad, para solucionar los problemas de maldad, tenemos que ponernos en contacto con nuestro ser divino. La historia de la Biblia dice que la maldad es consecuencia de nuestra rebelión y separación de Dios. Que hemos rechazado a Dios y que por eso por eso hay maldad en la humanidad. No sé cuántos recuerdan esta canción de Shakira que ilustra cómo hemos dejado a Dios fuera del mapa. Dice, es más difícil ser rey sin corona que una persona más normal. Pobre de Dios, que no sale en revistas, no es modelo ni artista o de familia real. La humanidad se ha olvidado de Dios. Dios ya no es importante. Esa es la raíz de la maldad, de acuerdo a la Biblia. Pero la Biblia también dice que soy responsable de lo que hago, que solo en una relación estrecha con Dios puedo ser transformado. Solo cuando estoy cerca de Él me ayuda a ser transformado y acabar con mi egoísmo. Miren lo que dice Jesús sobre el corazón humano, en Marcos 7, del 20 al 23. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas maldades provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Ese es el diagnóstico de Jesús sobre el corazón humano. Ahora, cuando yo pienso en ese diagnóstico de Jesús, digo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Como decía él. O sea, si la maldad está dentro nuestro, ¿cómo solucionamos eso? Y eso es lo que la Biblia dice, que nuestra rebelión contra Dios nos ha llevado a alejarnos completamente de Él. ¿Cómo solucionamos ese problema que hay en nosotros mismos? ¿A quién echas la culpa de tu maldad? ¿Cómo asumes el sufrimiento y la maldad que otros hacen? Y la respuesta de la Biblia es la redención. La redención. ¿Cómo se soluciona el problema del mal? En la Biblia, en el cristianismo, el Creador se hizo hombre y murió por nuestras maldades y pecados. Dios no solo cambia nuestro corazón, Él nos transforma para que podamos ser agentes de transformación en este mundo material. En el ateísmo, la solución es la educación, la tolerancia, el respeto, lograr unas leyes que impongan qué es lo realmente bueno, encontrar el potencial del ser humano para hacer cosas buenas. El problema es que la historia muestra que el ser humano es una moneda de dos caras. Somos capaces de hacer cosas maravillosas y cosas horrorosas. El ser humano es capaz de hospitales, médicos arriesgando la vida por pacientes con diferentes enfermedades, pero el ser humano también es capaz de campos de concentración nazi. En el panteísmo la solución es la meditación, que me desconecta de mis deseos y lo material para terminar el sufrimiento. Es adelantar como esa desconexión frente a la realidad en el momento en que nos haremos uno con el universo, como una gota cae en el mar. En ese momento ya no habrá más personas, ya no habrá personas, individuos, y todos seremos uno. Y las meditaciones logran como adelantar ese estado para que eso se haga real. Pero en el cristianismo es Dios sufriendo por nuestra maldad. En el cristianismo, Dios nos ve en la situación en la que estamos. Dios nos ve en la maldad en la que estamos. Dios nos ve en el sufrimiento en el que estamos. Y Dios dice, bueno, vamos a ponernos a la obra a solucionar esto. Y Dios se hace hombre, o sea, Dios se ensucia, se quita su majestad, se hace hombre y penetra en la historia de la humanidad y sufre en una cruz por nuestra maldad y pecado. Se identifica con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, con nuestras enfermedades
y muere en una cruz por nuestro pecado. Esa es la realidad de lo que pasó en Jesús. No solamente es real, sino es la historia más bella que ustedes pueden contar. Siempre las historias que escuchamos de gente sacrificándose por otros son las que más nos inspiran, y es porque nos recuerdan que tenemos un Dios que lo dio todo por nosotros. Así que la historia termina en ese final feliz. Apocalipsis 21 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Ese es el final feliz en la historia de Dios en la Biblia. ¿Cuál es el final feliz en el ateísmo? No hay final feliz. Usted lee cualquier filósofo ateo coherente y dice: finalmente ser ateo es vivir en la desilusión, en entender que la vida no tiene sentido y en aguantarse que la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo se va a acabar. La raza humana se va a acabar, el universo se va a acabar. Finalmente todo se acabará. Aún los logros más grandes de la raza humana morirán en la historia del universo. Nada realmente valió la pena en el ateísmo. En el panteísmo, todos nos haremos uno y nos disolveremos en Dios. Ya no habrá individuos, ya no habrá personas, ni relaciones, ni materia. Todo será Dios. Pero en el cristianismo, como lo dije ahorita, todo será renovado. Por eso es que nos gustan los finales felices, porque nuestro corazón anhela ese momento en que todo será transformado. Como escribe Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov: creo como un niño que el sufrimiento será curado y compensado, que todo el humillante absurdo de las contradicciones humanas se desvanecerá como un lastimoso espejismo, como la despreciable fabricación de la impotente e infinitamente pequeña mente euclidiana del hombre. Que en el final del mundo, en el momento de la eterna armonía, algo tan precioso sucederá que será suficiente para todos los corazones, para el consuelo de todos los resentimientos, para la expiación de todos los crímenes de la humanidad, de toda la sangre que han derramado, que hará posible no solo perdonar, sino justificar todo lo sucedido. Por eso necesitamos una historia más grande que dé sentido a nuestra historia particular. Y la historia de Dios con la humanidad, creándonos libres, recibiendo las consecuencias de nuestra maldad al hacerse hombre, y morir en una cruz y resucitar para restaurar todas las cosas, es la más creíble y la que mejor puede dar sentido a tu historia. Piensa en tu historia. ¿Tienes claro de dónde vienes? ¿Tienes claro qué es lo bueno y lo malo? ¿Tienes claro que no cumples ni tus propios estándares? ¿Entiendes, ves que Jesús murió por ti? Romanos 5:17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Solo Jesús puede cambiar tu corazón. Finalmente, ¿sabes para dónde vas? ¿Lo que haces acá en la tierra tiene algún sentido para la eternidad?
Si la eternidad es solo inmaterial, dediquémonos solo a predicar y llamar gente al arrepentimiento. Pero la eternidad en la Biblia no es solo inmaterial, la eternidad de la Biblia es material. Tendremos cuerpos, resucitaremos, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Por eso todo lo que hacemos puede ser significativo. Por eso la historia final es una ciudad viniendo, una ciudad, en la ciudad intervienen los seres humanos. Por eso nuestro trabajo puede ser significativo. Si estamos construyendo bondad, verdad o belleza, ten seguro que experimentaremos esa bondad, esa verdad y esa belleza en la eternidad y mucho más en el final de los tiempos. Por eso tu historia es importante. Así como Él me transformó a mí, un niño huérfano perdido en medio de la vida, adoptándome y dándome un padre, una familia y una misión, Él también te llama hoy a acercarte a Él y que tu historia sea parte de su historia. Que lo conozcas como tu padre, que tengas una nueva familia con los que lo tienen como padre y que te unas a transformar al mundo junto a Él. ¿Vienes? Oremos. Señor, ayúdanos no solamente a saber esto, sino a vivirlo, a imaginarlo, a soñarlo, a obedecerlo, a amarlo. Queremos ser parte de tu plan, queremos ser parte de tu historia. Por tu glorioso Hijo Jesucristo. Amén.